Bueno, compañeras, vamos a Grecia. El, el capítulo que vamos a leer hoy, que es el capítulo 9 del libro de Chester Starr, La historia del mundo antiguo, los inicios de la civilización griega, es un capítulo que creo que tiene tanta chicha que mi borrador lo he llenado de tal manera de anotaciones y de post y de asteriscos y de rayas que al final digo no, lo voy a compartir en pantalla, creo que va a ser mejor, y así vamos comentando y charlando pues todas las anotaciones. De todos modos, si se produjera debate o comentarios entre vosotras, quitamos el texto de pantalla y, y hablamos entre nosotras lo que sea necesario. Pero mientras tanto creo que va a ser más productivo compartirlo y así podemos ir avanzando con el material que he ido preparando. ¿Vale? Sí, Vamos muy allá. interesante la explicación de los tres, De los tres órdenes. de los tres órdenes, sí. De los tres órdenes, sí, sí, sí. Vamos a entrar en cierto detalle en ello, cierto detalle escolar, ¿no? Ujú. Lo que mis conocimientos permiten. eh, pero creo que es interesante efectivamente poder entrar en ello y poder tener una idea general de estos criterios principales de la arquitectura griega. Igual que luego veremos a los criterios principales de la cerámica griega. Y con ello yo creo que nos haremos una idea bastante sólida con respecto al espíritu artístico de la época. Bien, tal como os he compartido en pantalla, vamos a comenzar la lectura de este capítulo 9, los inicios de la civilización griega. Mari, por favor, empieza tú mismo. Ay, perdona, estaba tomando té. Bien, Ah, inicios de la civilización griega. A primera vista, muchos aspectos de la civilización griega parecen tan alejados de nuestra mentalidad como los de la antigua civilización del Próximo Oriente. En la Ilíada de Homero, por ejemplo, los personajes humanos son héroes puerilmente jactanciosos, con extraños nombres y extrañas costumbres. Los dioses, que mueven a los héroes como si fueran marionetas, son innumerables y carecen casi por completo de toda moral. También la épica posee un estilo muy distinto de la moderna. Los principios con los que se erigió el edificio más perfecto de la antigüedad, el Partenón, difieren enormemente en su concepción del espacio de los modernos principios arquitectónicos. Y por dar un último ejemplo, el gran análisis de Aristóteles sobre las relaciones políticas entre los hombres, la política, nace en un ambiente de pequeños estados y su autor rechaza totalmente la idea de que los hombres puedan ser políticamente iguales. gracias, Mari. Nos dice el Gracias. autor en este primer párrafo de presentación que a primera vista No tiene eh, nada que ver con nosotros. no tiene nada que ver con nosotros. Los grandes elementos constitutivos del mundo griego, de la civilización griega, a veces parecen más cercanos al Oriente, al cercano Oriente, que a nosotros, ¿no? Recordemos los personajes de la Ilíada, su concepto de moral, de arete, ¿no? La virtud del héroe, está absolutamente lejos del espíritu comunitario al que nosotros, entre comillas, aunque no todas, aspiramos. El estilo de la épica es completamente diferente al nuestro. Las divinidades de este mundo griego son absolutamente amorales, ni siquiera, no, sí, Totalmente iba a amoral. decir inmorales, no, ni siquiera inmorales, amorales, ¿no? Completamente, ¿no? Es decir, se importa todo tres rábanos, ¿no?
E inclusive en la arquitectura, algo, por ejemplo el Partenón, ahora lo vamos a ver en algunos de sus elementos, está tan lejos de nuestros criterios estéticos actuales que parece propio de otro mundo. Pero es que si nos vamos a la filosofía política, nos dice el autor, cuando uno ve la obra de Aristóteles, Aristóteles, su concepción de la política está desarrollada para las pequeñas ciudades-estado de la época, tan lejos de nuestros estados políticos masivos y desde luego tan lejos de cualquier idea de igualdad entre los seres humanos que hoy la mayoría, igual que hemos dicho antes, aunque algunos se empeñan en negarla, bueno, pues la mayoría de nosotros quiere defender. Y sin embargo, ese mundo aparentemente tan lejos de nosotros, tan lejos de nosotras, constituye los cimientos, el fundamento en el que se apoya toda nuestra civilización y toda nuestra manera de entender el mundo. Espero, y creo que el autor igual, esperamos que en los siguientes capítulos alcancemos a comprender todo lo que hemos heredado, inclusive sin saberlo, sin ser conscientes de ello, de este mundo griego que empieza a asomar la cabeza allá entre el siglo VII y el siglo VIII antes de nuestra era, que es el que vamos a estudiar en este capítulo, el que vamos a intentar comprender en este capítulo. Al hacer el autor un comentario sobre el Partenón como un elemento arquitectónico singular que define la cultura griega, me pareció que era apropiado también pues, que echáramos un vistazo a cuál es la constitución del Partenón, cómo está hecho y cuáles son sus elementos singulares. Y de paso ver también en qué consisten estos órdenes arquitectónicos que nosotros conocemos como dórico, jónico y corintio. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos allí y luego volvemos a la lectura. Cuando hablamos de los órdenes arquitectónicos, estamos hablando principalmente de la manera de diseñar la columna. ¿Vale? La manera de diseñar la columna. Una columna se divide en tres, o se puede decir que tiene tres elementos principales, ¿no? El capitel, el fuste y el basamento. ¿Vale? Los órdenes dórico, jónico y corintio se distinguen precisamente por la forma en la que están diseñados estos tres elementos, el capitel, el fuste y el basamento. Vemos que en el orden dórico, cuyo edificio emblemático es el Partenón, en el orden dórico, el capitel es un elemento muy sencillo, y el fuste es un elemento aparentemente recto, luego veremos que no lo es, con aristas vivas y sin basamento. Y digo que aparentemente es recto porque realmente, luego veremos en el análisis del Partenón, el fuste está engordado en el medio para generar la perspectiva del observador, una perspectiva mucho más equilibrada. Sabéis que cuando vosotras os alejáis de un edificio o os acercáis de un edificio a un edificio, la vista, en función de la perspectiva, tiende a engañarnos con respecto a las proporciones en las que el edificio, las proporciones que el edificio tiene. Los griegos sabían esto, lo sabían. Y su arquitectura, con una finísima geometría y matemática, de la que luego comentaremos, busca compensar esos errores de observación que tenemos a raíz de la perspectiva, desformando el edificio para que el edificio a la vista parezca perfecto.
esto es lo asombroso. No es hacer el edificio perfecto, Que sino parezca. es deformar la perspectiva, ¿no? Deformar las líneas para que cuando el observador desde cualquier perspectiva ve el edificio, lo vea en todo su esplendor, sin darse cuenta de que su vista, o corrigiendo, digamos, los errores de observación que produce la posición peculiar del espectador. Bien, a diferencia del orden dórico, el orden jónico, como veis, tiene un capitel con unas volutas, ¿no? Es claramente diferente, ¿no? Un capitel que el otro, y además el orden jónico incorpora un basamento trabajado y el fuste es más estilizado, ¿vale? Y como dice, claro, no en vano uno se llama jónico y el otro se llama dórico, ¿no? El orden jónico es un orden principalmente de la costa de Anatolia, es la arquitectura con un estilo orientalizante, ¿no? Más propio de Anatolia, y el orden dórico, lógicamente, es el presente en la península, ¿no? El corintio es una evolución posterior, y como veis, es digamos, aumenta la complejidad, la sutileza tanto del capitel como la finura del fuste, como la esbeltez del fuste y el diseño del basamento. Bien, pues estos son los tres órdenes arquitectónicos. Pero, lógicamente, el edificio emblemático de la cultura griega es el Partenón. El Partenón, que fue construido después de las guerras contra los persas. Sabéis que los persas, bueno, ya lo veremos más adelante cuando José Antón nos hable de las guerras con los persas. Sabéis que Atenas fue tomada por los persas y le prendieron fuego a todo lo que pudieron, ¿no? Y el antiguo templo que había en Atenas parece ser que sufrió serios daños, y cuando finalmente terminan las guerras con los persas, allá por el 460, 450, y Atenas ya siente que hay una cierta seguridad eh, al respecto, bueno, pues en Atenas se ordena la construcción en la Acrópolis de este fantástico templo que es el Partenón. Y el Partenón, lógicamente, como hemos comentado antes, sigue el orden dórico o desarrolla el orden dórico en todo su esplendor. Lee, por favor, Marí, los primeros dos párrafos del texto. La construcción del monumento, realizada casi exclusivamente en mármol blanco, procedente del monte Pentélico, fue encargada por Pericles como agradecimiento de la ciudad a los dioses por su victoria contra los persas. Se desarrolló arquitectónicamente entre los años 447 y 438 antes de nuestra era, de la mano de los arquitectos encargados de la obra, Ictino y Calícrates. El diseño del Partenón estuvo condicionado inicialmente para albergar la imagen de Atenea Partenos, por lo que estuvieron en la mayoría de los casos bajo las órdenes del arquitecto y gran escultor ateniense Fidias, miembros del llamado Círculo de Pericles, el autor de la decoración escultórica acabada hacia 432 antes de nuestra era. Bueno, pues vemos cómo este templo es construido
bajo las órdenes del famoso, icónico Fidias, ¿no? En el término de una decena de años, entre el 447 y el 438, todo ejecutado en mármol blanco, y luego veremos, bueno, no sé si lo dice, pero cubierto con un tejado a dos aguas, eh, con una altura suficiente como para albergar en su interior una tremenda estatua de Atenea, de Palacio casi 10 metros de altura, ¿no? O sea, una cosa verdaderamente gigantesca, ¿no? Por donde se vea. Era la demostración no solamente del esplendor de la civilización griega, de la cultura ateniense, sino del poderío económico y del poderío político que esta ciudad ya estaba empezando a mostrar desde ya unos cuantos años antes, principalmente desde la derrota de los persas. Lee por favor el siguiente párrafo y analizamos con el dibujo de planta lo que dice. Vale. Es un octóstilo, el único de toda Grecia, con 8 columnas en las dos fachadas más cortas y 17 en las laterales. También es un períptero, con columnas por todo su perímetro. Y finalmente también es un templo anfipróstilo, un pórtico en cada entrada en los lados más cortos. Consta además de una doble cella con pronaos y opistódomo, pero con prostilo de 6 columnas. Bueno, Ay, ya veis. estos arquitectos, qué nombres. Bueno, claro, son los nombres griegos de cada uno de los espacios y de cada uno de los Sí, elementos. sí. Es un octóstilo. Un octóstilo es un templo único en toda Grecia con 8 columnas en su frontal. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. 8, ¿vale? Son 4 pares de columnas que sostienen el frontal, y 17 que dan el largo, ¿no? En el otro sentido. También nos dice el autor, es un períptero con columnas en todo su perímetro, que hacen un pasillo, ¿no? Generan un pasillo Interior, sí. un pasillo exterior en este caso, bueno, pero va cubierto, ¿no? Sí. alrededor del templo. Nos dice, también es un templo dos, ¿no? Anfipróstilo, un pórtico en cada entrada, tiene dos Sí. pórticos, uno aquí y otro pórtico aquí, con entrada por los dos lados, en los lados más cortos. Y además nos dice, consta de una doble cella, una doble nave, la nao, la cella, que es el espacio en el que van a estar las figuras de adoración, las figuras del culto. Consta de una doble cella con pronaos, que es el ámbito que está previo a la nao, ¿no? El que está antes de la nao a ambos lados, un pronao aquí y otro pronao en el otro lado, y el opistodomo, que es el habitáculo que está detrás de la imagen del culto principal, que actúa también en el culto, pero con otros propósitos. Este que solo que tiene 4 columnas. Efectivamente, y este opistodomo que sale fuera a través de esta puerta, ¿no? Sí. Sale a un próstilo, nos dice, de 6 columnas. 6 columnas aquí y 6 6 columnas columnas aquí. por debajo, ¿vale? Este es, digamos, el diseño básico de la planta del Partenón. Continúa la lectura, Taina, por favor. Respecto a las dimensiones del edificio,
Taina. Taina. Ay, perdona, que, ay, por favor, de verdad, he apagado el audio. Ay, madre. Ahí. Bueno, es que A no ver, veo, Taina. voy perdiendo vista. Respecto a las... Estaba leyendo, ¿eh? Ah, muy bien, pues empieza de nuevo. Respecto a las dimensiones del edificio levantado sobre 3 gradas, son de 69,5 metros de largura por 30,9 de anchura, con columnas que alcanzan los 10,4 metros de altura. Para que nos hagamos una idea, pensar que la planta de un edificio tiene aproximadamente 3 metros de altura. ¿Vale? Estamos ante un edificio que... De 3 plantas. De 3 plantas, ¿no? Sí, para que nos hagamos una idea de las dimensiones colosales, ¿no?, que tiene este edificio construido en piedra, ¿no? 3 plantas de altura con columnas de abajo a arriba, ¿no? Continúa, Taina. El secos, la zona cerrada y rodeada por el peristilo, tenía una anchura de 19 metros. Estas dimensiones permitieron crear 2 grandes salas, una al este que albergaba una estatua de 12 metros de altura, y otra al oeste, para alojar el tesoro de la Liga de Delos. La ratio, la largura, anchura y anchura-altura, en lo referente a dimensiones fundamentales, es de 9,4. Vemos cómo el arquitecto busca unas proporciones, una estilización en el edificio que luego veremos desarrollado en las fotos, en las imágenes que más adelante podremos ver, que le hacen tan peculiar, le dotan de esa belleza tan inmortal que tiene el Partenón. Lee por favor el siguiente párrafo. Sí. La altura colosal de la estatua de la titular del templo, de casi 12 metros de altura, incluyendo su pedestal, de algo más de 1 metro, precisaba de una inmensa cella de más de 18 metros de anchura, dividida en 3 naves mediante una doble columnata, conformada por 2 órdenes supuestos de estilo dórico. Superpuestos, 2 órdenes superpuestos de estilo dórico. De estilo dórico. La nave central medía 10 metros de anchura. Dentro de la cella del lado este, la columna se dispuso en forma de U y estaba compuesta por 9 columnas, con un entrepaño entre cada una de ellas. En los lados largos de la U, 3 columnas con 2 entrepaños formaban el lado corto, ¿no? ¿Vale? Sí, entonces vemos cómo donde va a estar la figura central se hace una columnata en forma de U, con 9 columnas, también de estilo dórico a cada lado, y 3 en el fondo para recoger, digamos, esa figura del culto. Continúa. En la otra zona, en cambio, al fondo... En la zona oeste, al fondo del interior de la columna de 4 columnas, existía el basamento de la estatua para el culto de Atenea Partenos, con un amplio estanque poco profundo que producía un efecto de brillo mediante el agua frente a esta. El agua cumplía además la función de mantener la humedad del ambiente estable, lo que ayudaba a conservar el marfil de la estatua. Ambas cellas estaban cerradas por puertas de bronce. Atención a la sutileza del diseño, ¿no? Sí, le metemos dentro un estanque que permita mantener el grado de humedad garantizado por el sellado de esas 2 puertas de bronce que cierran la sala, y que así la estatua del culto y su ornamento se mantengan a salvo, digamos, de la intemperie y de las inclemencias del tiempo. Termina el párrafo. La sella... La cella del este estaba dedicada a Atenea Polías, protectora de la ciudad, y la cella del oeste estaba dedicada a Atenea Partenos, de la cual todo el edificio acababa tomando el apelativo de Partenón. Gracias, Taina. Vamos a ver las medidas del Partenón. Cristina, por favor, adelante tú. El equilibrio y la armonía en las proporciones
El orden y la geometría eran valores constantes en el programa artístico de la sociedad clásica griega. Por ello, esta construcción es uno de los ejemplos más claros del saber en geometría por parte de los matemáticos y arquitectos griegos. La búsqueda de la belleza ideal en el mundo griego les había llevado al intento de corregir efectos ópticos que se provocan al contemplar los templos en su proximidad o desde la lejanía, por ejemplo desde el mar, ya que para el observador, cuanto menor es la distancia, percibe las columnas y las líneas verticales desvirtuadas, pues no se ven ni rectas ni paralelas. Los arquitectos consiguieron, por tanto, que el efecto visual que mostrara el Partenón no permitiera apreciar tal antiestética deformación que se percibe al situarse en las proximidades de los grandes monumentos. Es decir, el problema de los arquitectos no era que el edificio, no era solo que el edificio fuera una maravilla de la arquitectura, sino que los torpes e imperfectos seres humanos que los observan, en virtud de su incapacidad para verlo, no lo vieran en todo, o no pudieran verlo en todo su esplendor. Y entonces los arquitectos y los matemáticos diseñan un desarrollo de las líneas de tal manera que ese desarrollo compensara los errores de apreciación del observador. Continúa, por favor. La énfasis corrige favorablemente esta sensación. Lograron así, pues, obtener un efecto visual más estético con acertadas alteraciones de la construcción. Columnas con énfasis un poco curvadas hacia el centro, no equidistantes y algo más gruesas en las esquinas. Frontón levemente arqueado y estilóbato ligeramente convexo. Esto es asombroso. El frontón, que uno cree que es una línea recta perfecta, ¿no? De hecho, no lo es. Está ligeramente arqueado, ¿no? Igual que la base, igual que el estilóbato, ¿no? Ligeramente arqueado para que el espectador, cuando se acerca al edificio, Lo vea recto. lo vea recto, ¿no? Y diga, madre mía, qué maravilla, qué esplendor lo que tengo delante de los ojos, ¿no? Continúa. Ese estilóbato o escalón final sobre el que se asientan las columnas exteriores presenta un tenue curvatura, elevándose unos 6 centímetros en las fachadas frontales y unos 11 centímetros en las zonas centrales de las laterales. Finalmente, esta habilidad con la que las líneas del Partenón están calculadas para parecer rectas sin serlo, sería consecuencia de la aplicación pragmática de las enseñanzas del matemático más famoso de la época, Metón, que ganó renombre por sus proyectos de ciudades. Qué grande, ¿no? Líneas arquitectónicas diseñadas para parecer rectas sin serlo, ¿no? Es la apoteosis de la creación, ¿no? En este caso, ¿no? De la creación artística destinada a la belleza, al esplendor, ¿no? Absoluto. Gracias, Cristina. Rosario, continúa tú. Decoración. La decoración escultórica. Sabéis que en 1800, sabéis que en el siglo XIX uno de los aristócratas británicos desmontó una buena parte de las piezas de los frontones, las metopas, ¿no? Es decir, lo cortó a trozos, generando, por cierto, bastantes destrozos en el edificio, y se lo llevó a Inglaterra para vendérselo al Museo Británico, que es donde ahora está expuesto, ¿no? Magníficamente expuesto, por cierto, bueno, pero está expuesto. Pero sigue siendo un robo. Pero sigue siendo, sí, claro. Es verdad que se lo llevó con el permiso de las autoridades locales, ¿no? Entonces la palabra robo es un poco inapropiada, ¿no? Pero bueno, pero en todo caso las autoridades locales tampoco fueron muy finas a la hora de permitir este expolio, ¿no? Que realmente es de lo que se trata, ¿no? Es un expolio. Independientemente de que sea un robo o no sea un robo, pues es un expolio, ¿no? Lo que se ha producido ahí. Bien, por favor, Rosario, adelante. Sí. Disculpa la...
nada. Decoración. La decoración abarcaba frontones, metopas y un friso continuo recorriendo las exteriormente paredes de la cella. Además está la obra realizada por Fidias, de la gran estatua votiva Cliselefantina de Atenea Pártenos, situada como pieza central del templo. Medía 11 metros y medio de altura y para su elaboración se necesitaron unos 40-44 talentos, entre 1.140 y 1.150 kilogramos de oro, además de abundante marfil, bronce y piedras preciosas, así como 10 años de trabajos. La decoración escultórica del Partenón es una combinación única de las metopas, esculpidas en alto relieve, extendiéndose por los 4 lados externos del templo. Los tímpanos rellenando los espacios triangulares de cada frontón y un friso esculpido en bajorrelieve, abarcando el perímetro exterior de la cella. En ellos se representan varias escenas de la mitología griega. Además, las diversas partes del templo estaban pintadas de colores vivos. El Partenón es, sin duda, el máximo exponente del orden dórico, como se puede apreciar en el diseño del friso o sus columnas. Las metopas de cada fachada representaban distintas escenas: la gigantomaquia en el lado oeste, la amanzomaquia en el oeste, la centauromaquia en el sur y escenas de la guerra de Troya en el norte. Todas escenas de la Ilíada, ¿no? Es decir, de la Ilíada Sí. o de la mitología griega, ¿no? Continúa. Cada tímpano del templo tenía una escena mitológica. Al este, sobre la entrada principal del edificio, el nacimiento de Atenea, y al oeste la lucha entre Atenea y Poseidón por el patrocinio de la ciudad de Atenas. En el interior, el friso mostraba la representación de la procesión de los Panateneas, el festival religioso más importante de Atenas. La escena se desarrollaba a lo largo de los 4 lados del edificio e incluye figuras de dioses, bestias y de unos 360 seres humanos. Rematando el frontón hay constancia de una acrotera, zócalo central, no así de las laterales, que se podía reconstruir mediante fragmentos recuperados y presentaba una estructura floral rematada en una palmeta. Bueno, el 1, en este plano de planta, el número 1 sería el Partenón y el resto son el resto de la configuración de los edificios de Que lo rodeaban, sí. que los rodean. Aquí tenemos una representación de cómo debía lucir el edificio. Como vemos, todas las figuras estaban pintadas, ¿no? Pero claro, hoy todo eso se lo ha comido el tiempo, lo poco que ha quedado. Y aquí vemos uno de los pronaos, y vemos la estatua de Atenea dentro de de esa columnata dórica en dos filas, que la recogía bajo ese tremendo tejado a 2 aguas que cerraba el edificio por encima, ¿no? Aquí vemos la columnata, el peristilo perimetral que recoge todo el edificio hacia afuera. Aquí tenemos una imagen de cómo estaba el Partenón a finales del siglo XIX, ¿no? XIX. Como veis, era un montón De piedras. de ruinas, ¿no? Muy abandonado. Después, pensad que este edificio Fue quemado, ¿no? primero, bueno, le pasó de todo al Partenón, ¿vale? Ahí os he pasado el artículo con la historia del Partenón, pero bueno, lo podemos resumir en lo siguiente. Construido en el siglo IV, sirvió al culto pagano hasta Constantino. En época de Constantino, que ya se prohibió el culto pagano, pasó a ser una iglesia, y luego bajo dominación turca
Una mezquita, ¿no? una mezquita, se le hizo una minaret. torre, una minarete de este para la oración, y en una de las guerras contra el ejército veneciano, parece ser que los turcos guardaron ahí explosivos, polvorín. lo usaron de polvorín al edificio, y cuando los venecianos atacaron y bombardearon, pues voló el polvorín con una buena parte del edificio. Desde entonces el edificio se quedó en ruinas, fue utilizado para todo, desde caballeriza hasta cantera, sirvió para todo, hasta que este noble inglés, no sé si captáis la ironía, decidió, con permiso de las autoridades locales, bueno, pues llevarse algunos de los frisos con la intención de vendérselos al Museo Británico, que los compró. Aquí tenemos una foto actual para que veáis la grandiosidad del edificio desde la distancia, ¿no? Es decir, aquí es donde se ve la maestría del arquitecto, ¿no? Es decir, esta capacidad para que algo desde la distancia parezca algo francamente espectacular, lo veas de cerca o lo veas de lejos. Mirad la perspectiva, las líneas, cómo fluyen en el edificio, un edificio absolutamente armónico, de una belleza realmente difícil. Jorge, pero esa curvatura que no se aprecia a la vista, pero sí que existe, está en la línea horizontal del frontal. En las dos líneas, en los dos basamentos, y en las columnas. Las columnas están abombadas en el centro para darle esta impresión de solidez que tienen a la vista. Un edificio bello donde los haya. ¿Y la imagen de Atenea, dónde se conserva? Porque he visto fotos que... No, de eso no queda. no hay. Pues he visto una representación como si fuera No. Hay descripciones, pero no. Me imagino que cuando los cristianos ocuparon el templo y lo transformaron en iglesia, pues aquello acabaría en Aquí tenemos detalles de los frisos, de los relieves. Un edificio absolutamente singular. Bueno, volvamos a la lectura. Espero que os hayáis hecho un poco una idea general de los órdenes dóricos, jónico y corintio, y la singularidad del Partenón. Bien, continuamos con la lectura. Sales, por favor. Sin embargo, la Ilíada... Es el libro ya, ¿verdad? Sí. Sí, volvemos al libro. Sí. Sin embargo, la Ilíada es justamente famosa como la primera obra maestra de la literatura europea, y el Partenón, la política y otros productos de genio griego son las bases fundamentales del pensamiento occidental. Cuando los modernos hablan de la belleza o piensan en ella, su concepto es esencialmente idéntico al que crearon los artistas griegos. Muchos de nuestros términos políticos son de origen griego y, lo que aún es más importante, el concepto de que cada ciudadano en un Estado tiene derechos y deberes en el ámbito de la ley es un concepto griego. Nuestras formas y nuestros modelos literarios se derivan directamente
de la literatura griega, y la mitología griega ha sido un filón para los poetas, los psicólogos y otros pensadores modernos. La mentalidad lógica, analítica, de los modernos filósofos y científicos nació en la antigua Grecia. En suma, la cultura helénica fue la primera gran fase de la civilización occidental. Bueno, pues aquí el autor hace un resumen absoluto, ¿no? del problema que habíamos planteado. Esto que nos parece, que nos puede parecer tan lejos de nosotros, constituye el fundamento de toda nuestra manera de entender la vida y el mundo. Nos dice, desde los cánones de belleza, lo que entendemos por esbeltez, por belleza, por finura, desde esos cánones de belleza los seguimos representando, los seguimos imaginando en términos griegos. Las cuestiones políticas que plantearon los griegos en su praxis diaria y en su pensamiento siguen siendo absolutamente vigentes y nos siguen enseñando mucho sobre cómo pensar y entender nuestra vida en común. Y sobre todo, nos dice el autor, ya lo estábamos intuyendo con Hesíodo cuando estábamos leyendo su discusión con su hermano, lo que es más importante, el concepto de que cada ciudadano de un Estado tiene derechos y deberes. Derechos y deberes en el ámbito de la ley es un concepto griego. Inclusive nuestras formas y nuestros modelos literarios derivan directamente, dice el autor, de la literatura griega e incluso la mitología que os voy a contar de Freud o de cualquiera que quiera estudiar la filosofía, la psicología o la sociología contemporánea, la mitología griega sigue siendo un tremendo filón en el cual ir a beber, a empaparse para poder comprender o ilustrar o entender nuestras costumbres, nuestras maneras de pensar y de vivir actuales. Pero inclusive la mentalidad lógica y analítica la mentalidad lógica y analítica de esos pensadores griegos de la época de Pericles, luego hasta Aristóteles, es el fundamento, no solamente el inicio de nuestra filosofía, sino el fundamento de cualquier cosa que queramos entender como ciencia moderna. En suma, dice el autor, la cultura helénica fue la primera gran fase, el primer escalón, el primer peldaño de cualquier cosa que entendamos por civilización occidental. Casi nada. Tenemos un viaje por delante que va a ser una cosa tremenda. A ver dónde me he quedado, porque creo que me he perdido una página. No, un pequeño párrafo debajo de página, me parece. 3 líneas, ¿no? Aquí está. Este maravilloso Sí. conjunto de valores estéticos y literarios Ahí sí. y Aquí, políticos. Continúa, por favor. Sí. Surgió Literarios y políticos surgió en las zonas del sudeste de Grecia en los siglos oscuros que van desde el 1100 al 750 antes de nuestra era. Tras esta fase inicial vinieron 4 importantes periodos. La época de la gran expansión en torno al 700 antes de nuestra era. La época arcaica hasta el 500 antes de nuestra era. La Edad de Oro o clásica, que terminó con el reinado de Alejandro Magno, 336-323 antes de nuestra era, y la época helenística, hasta el nacimiento de Cristo. Entonces, digamos, los historiadores, desde el punto de vista de la historiografía, ¿no? Podemos dividir la historia griega en 4 grandes periodos, nos dice el autor. La época de la gran expansión, que es la que vamos a ver ahora, en torno al
al 700, habíamos visto Hesíodo, habíamos visto antes la Odisea, cómo la Odisea ya se orienta hacia el oeste, dándonos a entender que el mundo griego ya está mirando esa gran expansión. Luego tenemos la época arcaica, que va desde Hesíodo, desde el 700 hasta el 500, hasta las guerras con los persas. Luego vendrá la Edad de Oro o clásica, que es la derrota de los persas. El Hasta siglo de Pericles. el siglo de Pericles, luego Platón, Aristóteles, hasta Alejandro el Magno, ¿no? Es decir, la gran época dorada del De la mundo cultura griego. griega, sí. Y después de la muerte de Alejandro Magno, lo que se llama la época helenística, ¿no? Cuando la cultura griega se ha expandido por todo el Mediterráneo, ya de la mano primero de Alejandro Magno y luego de la ocupación romana, que la asume como el fundamento de su propia cultura, hasta el extremo de que, igual que cualquiera de nuestras clases dirigentes no puede ir por la vida sin ser bilingüe o trilingüe de inglés y francés, ¿no? En la época romana, cualquiera de la clase dirigente pues no podía ir por ahí sin leer griego de primera mano, vamos, sí, y sin hablar griego si hacía falta. De hecho, si hacía falta tener un tutor para tus hijos, lo más pijo era tener un filósofo griego para que formara a tus niños, ¿no? Si queremos ver un ejemplo de eso, pues lo podemos ver en el mismísimo Alejandro Magno, ¿no? Educado por el mismísimo Aristóteles, ¿no? Para que veamos hasta qué límites nos las podíamos gastar buscando buenos profesores particulares, ¿no? Para que el niño no perdiera comba en las clases. Termina por favor Sí. este trozo, Sales. Sí, muchos importantes elementos de la civilización griega siguieron operando también en la época en que las civilizaciones griega y romana quedaron absorbidas en el Imperio Romano y durante el período cristiano-bizantino del medievo. En toda esta parte examinaremos el desarrollo histórico hasta el año 500 antes de nuestra era, mientras que el presente capítulo se limitará a la primera fase, los siglos oscuros que van desde el 1100 al 750 antes de nuestra era. Antes de nuestra era. Gracias, Sales. Luisa, por favor, la Grecia en los siglos oscuros. Ahora agradeceréis en las páginas que siguen, inclusive nos saltaremos algún párrafo, agradeceréis la chapa que os di con la Ilíada y con la Odisea, ¿no? Ahora ya todo esto os va a parecer un caramelo, ¿no? Adelante, Luisa. Geografía de Grecia. La historia de Grecia se desarrolló en un terreno cuya extensión no es mucho mayor de 300 millas. En el centro de este territorio se encuentra el azul Egeo, casi completamente cerrado entre las tierras. La antigua Grecia se dividía en tres partes: la costa occidental de Asia Menor, las islas Egeas y Grecia propiamente dicha. La costa occidental de Asia Menor, que se helenizó en los siglos oscuros, comprende llanuras bastante dilatadas atravesadas por ríos como el Hermo y el Meandro, que bajan de la altiplanicie central atravesando hendiduras rocosas. Hasta el interior no se unificó en un gran reino. Los griegos no pudieron comerciar ni dirigir su atención tierra adentro. Detente un momentito. Vamos a ver el mapa. Nos dice, la costa occidental de Asia Menor se helenizó en los siglos oscuros y comprende unas llanuras bastante dilatadas, atravesadas por ríos como el Hermo y el Meandro, que bajan de la altiplanicie central atravesando hendiduras rocosas. Hasta que el interior de Anatolia no se unificó en un gran reino, los griegos no pudieron comerciar ni dirigir su atención tierras adentro. Los griegos de la costa de Anatolia, su vida la hacían hacia el mar, porque tierras adentro, después de
el gran derrumbe hitita, pues bueno, pues todo aquello quedó fragmentado en pequeñas poblaciones con las que no había gran cosa que rascar. Vamos a ver un plano, un mapa. Aquí tenemos la costa esta de Asia Menor, y a ver si tengo alguno aquí. Aquí tenemos estas cuencas del Hermo y del Meandro, que aquí no se ven bien. Ya buscaré un mapa mejor de las llanuras, las cuencas fluviales, pero aquí más o menos se alcanzan a ver cómo, digamos, hay unos ríos que generan unos espacios cultivables a su alrededor, que esos ríos vienen de las altiplanicies del centro de Anatolia. Pues bien, todo el mundo de Jonia se va a desarrollar, aquí tenéis el río Hermos y el Meandro, todo esto se va a desarrollar en esta costa a falta de que en los siglos sucesivos se unifique el interior de Anatolia en reinos poderosos con los que primero merecerá comerciar y que luego se transformarán en invasores, claro, o en atacantes. Continúa, por favor. Las islas del Egeo, en cambio... Las islas del Egeo, numerosísimas, evocan piedras colocadas allí para variar el mar. En los tiempos antiguos, las islas Cícladas, que estaban en el medio del Egeo, eran importantes centros comerciales y una de ellas, Delos, se convirtió en sede de un gran santuario religioso. En la época arcaica y clásica, en cambio, tuvieron más importancia las islas de la costa de Asia Menor, Lesbos, Quíos, Samos y Rodas. Creta, que es como un baluarte al sur del Egeo, había tenido sus días de gloria en la época minoica, mucho antes de que se afirmase la civilización griega. Detente un momentito, por favor. ¿Vale? Entonces vemos cómo habíamos hablado antes de las ciudades que están colocadas en la costa, pero también hay otros importantes centros poblados en las islas, nos dice el autor de forma poética, que están colocados como piedras, estas islas que te permitan cruzar el mar. Algunas de ellas, las Cícladas, que ya vimos en época anterior a la micénica la importancia cultural brutal que tuvieron las Cícladas y su arte, que es espectacular, y por supuesto la isla de Creta al sur, que seguía teniendo una importante población en la época. Las islas Cícladas, con sus templos de la época, tuvieron su gran importancia. Sin embargo, lo que, como vimos cuando vimos la Ilíada y la Odisea, el primer empuje civilizatorio lo va a dar la costa de Jonia con las grandes ciudades-estado de Lesbos, Quíos, Samos, ¿no? Que son las ciudades históricas, Mileto, las grandes ciudades donde el comercio y la civilización, empezando por el alfabeto griego, se van a desarrollar. Y por último tenemos la tercera parte. Continúa, por favor, Luisa. La tercera parte de la antigua Grecia fue la más importante. El lado occidental del Egeo, o Grecia propiamente dicha, es una región de montañas calizas cuyo extremo meridional se ha hundido en una época reciente desde el punto de vista geológico. En el lugar en que las montañas se unen a la cadena de los Balcanes, son todavía altas y están limitadas por las grandes llanuras de Macedonia y Tesalia. Por el sur, el mar penetra profundamente entre las hendiduras de las montañas, y las llanuras pequeñas son a veces valles cerrados y a veces pequeñas francas costeras. Detente un momentito, Luisa. Vamos a ver esta descripción que nos hace el autor. Vemos aquí que tenemos la cordillera de los Balcanes en la parte norte, ¿no? La cordillera de los Balcanes, y tenemos una configuración montañosa que va de norte a sur, en líneas generales, ¿no? Y a medida que bajamos hacia el sur, la montaña se va hundiendo dentro del mar, como podemos ver en esta imagen con relieve, ¿vale? Podríamos decir que la península está
separada, está dividida este-oeste por una gran costilla central que desde las alturas de la cordillera de los Balcanes baja y se va hundiendo en el mar. Al sur de la cordillera de los Balcanes y haciendo norte en la zona de Tesalia, recordemos, Tesalia la tenemos aquí, y al sur de Macedonia, Macedonia lo tenemos al norte, ¿vale? Separando Tesalia de Macedonia, bueno, pues tenemos unas altas serranías, a cuyo pie tenemos estos valles aptos para el cultivo, pero muy localizados, ¿no? En este caso, Tesalia y abajo un poquito Beocia, y al sur en Macedonia. Continúa, por favor, la lectura. Por el sur, el mar penetra profundamente en esas hendiduras, que a veces son valles cerrados, como por ejemplo el caso espartano, ¿no? Aquí en el Peloponeso, y a veces pequeñas franjas costeras, ¿vale? Como veis, una tierra dura, un territorio muy fraccionado por la orografía, ¿no? Para que un señor o una señora vayan desde una costa a la otra, o tienen que hacer un periplo por mar tremendo, ¿no? O tienen que cruzar pues unas serranías importantes, bastante inhóspitas, ¿no? Continúa, Luisa. Aunque haya montañas costeras por doquier, una línea montañosa que va de norte a sur separa las costas orientales de las occidentales, mientras que otra línea desde el Olimpo hacia el sur hasta Eubea separa Tesalia de la costa. Otras cadenas de montañas corren aproximadamente de este a oeste y delimitan el confín septentrional y meridional de Tesalia y Beocia. Una división aún más clara es la del Golfo Sarónico del Golfo de Corintio o Lepanto. Este último separa casi el Peloponeso de Grecia central. Detente un momento. Golfo de Sarónico y Golfo de Corinto, o nosotros lo conocemos como el Golfo de Lepanto, ¿no? Con gran importancia en nuestra historia. El Golfo de Sarónico es este, y el Golfo de Lepanto lo tenemos aquí. Estos dos golfos separan prácticamente el Peloponeso de la zona central de Grecia, ¿no? Termina el párrafo, por favor. Grecia estaba pues fragmentada en numerosos y pequeños territorios, muchos de los cuales serán en época histórica estados independientes. Gracias, Luisa. Rosa, continúa tú, por favor. La historia griega. Perdón, el micro no lo tenía. La historia griega no fue solo reflejo de la configuración geográfica, pero ciertamente los factores topográficos y climáticos tuvieron su importancia. Por un lado, había una tendencia de aislamiento. Por otro, el mar tendía a unir todas las partes de este mundo. Por consiguiente, los griegos conquistaron un tipo de cultura común, aunque con muchas diversificaciones locales. El comercio y la industria se veían facilitados por la abundancia de puertos y por el mar, que durante el verano estaba normalmente en calma, y además por la circunstancia de que ninguna parte de Grecia distaba del mar más de 1 o 2 días de camino. Pero no hay que cometer el error de pensar que en todas las épocas de la historia helena la mayoría de sus habitantes fueron marineros. Al contrario, solo una pequeña parte vivía del mar, de la pesca o de la navegación. Los primitivos sistemas de cultivo de la antigüedad raramente producían un abundante excedente de alimentos, salvo en los valles de los grandes ríos. En Grecia, en especial, la mayoría de la población debía cultivar sus propios alimentos y se trataba
de cultivadores estables que vivían de pan, de queso, de vino y de otros productos locales. Fijaos qué Además, paradoja, qué paradoja, ¿no, Rosa? La palabra que nosotros hemos heredado como economía, tan prostituida y tan maltratada en boca de todos los tertulianos, la palabra economía deriva de la palabra oikos, ¿no? Que es la casa, La vida en autarcia. esta casa autárquica, ¿no? Bueno, que tiene 2 ovejitas, 5 pollos, 3 conejos, ¿no? Es decir, 2 matas de tomate, y No, bueno... tomates no tenían. No, tomates no tenían, llevas razón, ¿no? Los tomates tardaron todavía 1000 años, 1500 años en ir a quitárselos a otros, sí. En este mundo tan parco, hoy diríamos tan austero, es en el que la mayor parte de este mundo griego se desenvolvía, buscando, bueno, pues proveerse de las propias cosas que necesitaban para comer y para vestirse, para calzarse, sus propias herramientas, y si alguno tenía la suerte de tener algún excedente, bueno, pues ese excedente, pues íbamos Intercambiado. al mercadillo a ver, pues por qué lo podíamos cambiar, ¿no? Pero es una vida tremendamente austera en la que vive este mundo. Continúa, Rosa, por favor. además, la población griega debía ser relativamente escasa, aunque se aglomeraban en las pequeñas llanuras agrícolas donde había manantiales perennes. La agricultura debía adaptarse al clima mediterráneo, donde la lluvia cae sobre todo en invierno. En las llanuras, en verano, el clima templado permitía vivir al aire libre. Las tierras irrigables y los prados eran escasos, pero la típica vegetación de las montañas mediterráneas permitía el pastoreo de rebaños de ovejas y cabras. Enjambres de abejas que producían una exquisita miel zumbaban en torno a las flores de tomillo y a otras plantas en las laderas de las colinas. No abundaba la buena madera, adecuada para la construcción de barcos o de casas, pero los olivos y las vides estaban ya ampliamente difundidos. Los estratos cristalinos de las playas occidentales del Egeo contenían filones de plata, de cobre y de otros metales, pero Grecia tuvo que importar siempre buena parte de los metales que necesitaba. Tanto en Grecia como en las islas, la roca estaba compuesta a menudo por un mármol de excelente calidad. Gracias, Rosa. Nos dice el autor, dice, no abundaban ni la buena madera, sí, tenían olivos, pero tú con un olivo no vas a hacer un barco, ¿vale? No abundaba ni la buena madera, ni abundaban otros metales que eran necesarios para poder desarrollar una civilización más sofisticada o de mayores dimensiones. Esto es lo que va a colocar a los griegos en una posición permanentemente necesitada de recursos externos para poder desarrollar su política y su civilización. Tenían, es verdad, buena cantidad de plata, cobre y algunas otras cosas, pero hierro, por ejemplo, y os recuerdo que cuando estamos hablando del 700, ya estamos de lleno en la Edad del Hierro. Y la Edad del Hierro va a marcar la diferencia en el plano político, en el plano económico y en el plano militar a partir de estas fechas. Y Grecia, bueno, pues es deficitaria de madera. Recordemos que los egipcios tampoco tenían madera, ¿eh? Los egipcios iban a buscar los cedros al Líbano. ¿Os acordáis, no? Iban a buscar los cedros al Líbano, ¿no? Y bueno, y a los griegos les pasará 3/4 de lo mismo. La buena madera y los buenos metales tendrán que traerlo de fuera. Y dadas lo escabroso de su terreno y lo poco apto para los cultivos intensivos y extensivos, pues también los cereales tendrán que
acabar trayéndolos desde lejos, normalmente del Mar Negro, de la península de Crimea, de lo que hoy llamamos Ucrania. Serán, bueno, pues los grandes reservorios de alimentos y maderas, metales, minerales importados, de los que la política griega tendrá que alimentarse para continuar en su expansión, ¿vale? En su crecimiento y en su expansión. Juan, por favor, continúa tú. Por otra parte, la vida griega tenía que ser necesariamente modesta y no habría podido mantener ni los grandes reinos ni los abundantes lujos del Próximo Oriente. En primavera, como dice un antiguo poeta, cuando las cosas crecen, pero un hombre no puede comer hasta la saciedad. La cosecha de junio se esperaba con avidez. Por otra parte, las exigencias de alimentos, de calor y de viviendas eran relativamente modestas en aquel clima semitropical y se podía satisfacerlas con relativa facilidad. La posición de Grecia respecto a los otros centros principales de población y de cultura fue de perdurable importancia durante toda su historia. Como hemos visto en el capítulo 5, las emigraciones del continente europeo podían caer sobre Grecia. A ver, Ale, ¿tenemos algún micro abierto? Ahí está, continúa, Juan, por favor. Como hemos visto en el capítulo 5, las emigraciones del continente europeo podían caer sobre Grecia, pero solo después de haber atravesado las accidentadas cadenas de los Balcanes. Los comerciantes que, junto con sus mercancías, introducían los modos de pensar y las técnicas del Próximo Oriente, podían llegar hasta el Egeo, pero solo tras haber superado la peligrosa costa meridional de Asia Menor. A causa de estos factores, los principales centros políticos y culturales de la Grecia histórica se localizaron a lo largo de la costa oriental, desde donde los habitantes podían llegar al Egeo y establecer relaciones con el Próximo Oriente, aunque las tierras más favorecidas desde el punto de vista de potencial agrícola y de la pluviosidad se extendían por la costa occidental de Grecia. Gracias, Juan. ¿Está Paqui por ahí? No. No. Ah, hoy no, ¿no? Vale. Está de comilona, se ha ido de comilona. Muy bien, muy bien. Pues continúa Mercedes. Grecia, pues... Sí. Grecia, pues, se encontraba en los confines de Europa y Asia, pero no estaba necesariamente sujeta a la influencia directa y continua de ninguna de ellas. Aunque el nacimiento y el desarrollo de la sociedad griega estuvieron directamente ligados con la historia más antigua y la contemporánea del Próximo Oriente, los griegos estaban lo bastante lejos para poder transformar las ideas recibidas en una forma de civilización prácticamente nueva. Durante los siglos oscuros, el Egeo estuvo casi completamente aislado de contactos externos y este fue un elemento de gran importancia porque favoreció la aparición del pensamiento griego en época histórica. Lo que comentábamos las semanas anteriores, este relativo aislamiento que la pobreza le permitía a Grecia, bueno, pues también le mantuvo a salvo de las ambiciones de los estados limítrofes y le permitió durante estos siglos oscuros ir construyendo esa manera peculiar de ver el mundo y de interpretarlo que hemos dado en llamar Grecia. Continúa, por favor. Hundimiento micénico y reorganización egea, 1200-1700 antes de nuestra era. Durante el periodo minoico y micénico del segundo milenio, los poderosos señores de los palacios habían tenido amplios contactos con el Próximo Oriente y su cultura del bronce se había visto intensamente influida por ellos.
Al menos en tierra firme, el elemento dominante hablaba griego desde la época de las invasiones, a comienzos del segundo milenio, pero desde un punto de vista político y cultural, la civilización micénica difería sustancialmente de la que florecería después de la Grecia histórica. Al parecer, la civilización micénica estaba ya en decadencia en el siglo XIII antes de nuestra era, pero poco después del 1200, una violenta invasión, recordada después como la llegada de los dorios, la destruyó por completo. En el Próximo Oriente, parecidas oleadas invasoras habían tenido serias consecuencias, pero en Grecia los efectos fueron catastróficos. Desapareció el uso de la escritura cuando los palacios fueron saqueados y se dispersó la burocracia real. Los arquitectos y artistas perdieron no solo sus mecenas, sino también toda seguridad. El comercio ultramarino se interrumpió por completo. La vida agrícola estabilizada se volvió imposible en las zonas más expuestas y los testimonios arqueológicos indican que solo algunas aldeas sobrevivieron en los siglos oscuros. Hacia el año 1000 antes de nuestra era, la vida en Grecia había descendido a un nivel de pura supervivencia, tanto para los cultivadores como para los nómadas, y en ese nivel permaneció durante 2 siglos. El mundo exterior a Grecia se convirtió en un país fabuloso, poblado de monstruos y de extrañas razas. Gracias, Mercedes. Este párrafo me parece muy importante después de lo que leímos de Puerca Tierra, ¿no? La vida agrícola, nos dice el autor, la vida agrícola se volvió imposible en las zonas que estaban más expuestas. Un agricultor necesita un mínimo de estabilidad para poder funcionar. Necesita un mínimo de esperanza en que el trabajo que va a poner hoy en la tierra podrá recoger sus frutos dentro de 6 meses o dentro de un año, ¿no? Que la tierra que hoy voy a preparar podré luego sembrarla, que lo que vaya a sembrar luego lo podré cosechar, que la selección de semillas que he hecho no me las voy a comer todas, necesito guardar una parte para volver a sembrarlas, y esa parte que voy a guardar además son las mejores. Me como las peores, fijaos qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es el concepto de la agricultura, ¿no? Es decir, me como lo peor, para poder sembrar lo mejor con la esperanza de que eso mejor vuelva a florecer en un fruto de más calidad que el que tenía antes. Todo eso requiere una estabilidad, requiere una esperanza en el futuro que con las invasiones dorias y los pueblos del mar desaparece, ¿no? Para todos estos pueblos neolíticos. La vida agrícola, dice, se volvió imposible en las zonas más expuestas, y los testimonios arqueológicos indican que solo algunas aldeas sobrevivieron en los siglos oscuros. Hacia el año 1000, la vida en Grecia había descendido a un nivel de pura supervivencia, tanto para los cultivadores como para los nómades. Y en ese nivel permaneció 2 siglos, hasta el siglo VIII, que es cuando empezará a ponerse por escrito la Ilíada y la Odisea. El mundo exterior a Grecia se convirtió en un país fabuloso, poblado de monstruos y de extrañas razas. Continúa, Paco no está, ¿verdad, Mercedes? No, no estás, Jorge, no. Vale, pues continúa la lectura, Alfonso. Aunque el cuadro parezca sombrío, se estaban produciendo, mientras tanto, progresos muy importantes para la futura historia de Grecia. El hundimiento local, junto con la general decadencia del comercio en el Mediterráneo oriental, significó que la cuenca del Egeo quedó aislada
y tuvo que vivir de sus propios recursos. Por otra parte, la región conquistó entonces un tipo de cultura fundamentalmente homogénea. Durante el caos que siguió a la invasión de los dorios, algunos grupos de pobladores de Grecia huyeron a través de las islas que se encontraban en el centro del Egeo y llegaron a la costa de Asia Menor, donde en tiempos de los micenios había habido cierta colonización. Pero también los dorios llegaron por las islas meridionales, atravesando Creta y Rodas, hasta la orilla opuesta. Estos núcleos de población de lengua griega mantuvieron contactos entre sí y a medida que la madre patria griega, en los siglos XI y X antes de nuestra era, empezaba a fijar las normas de una nueva civilización, se civilizaron también ellos. Mediante la imitación de las costumbres de los otros habitantes del Egeo, mediante los matrimonios mixtos, mediante la conquista a veces, las regiones más importantes de la cuenca del Egeo entraron poco a poco en posesión de un tipo de civilización fundamentalmente uniforme bastante antes del 800 antes de nuestra era. Y las innumerables culturas locales que habían existido en el segundo milenio desaparecieron. Este progreso es muy importante porque demuestra la intensa capacidad de atracción que tuvo la civilización griega desde los primeros momentos, y también es importante porque dio a los griegos una amplia base geográfica, a partir de la cual pudieron expandirse fácilmente después del 750 antes de nuestra era. Gracias, Alfonso. Cristina, vamos a ver los dialectos griegos. La prueba de esta estabilización de la población griega la tenemos en los testimonios arqueológicos, en especial en la cerámica, pero también en el hecho de que cuando encontramos a estos pueblos en documentos escritos a partir del año 700 a.C., resulta evidente que habían adquirido todos ellos características literarias, religiosas, sociales y políticas comunes. Otro signo de la unificación es la expansión de la lengua griega. En realidad, solo algunas regiones periféricas siguieron hablando las lenguas más antiguas, no helénicas. Podemos observar ya claramente una importante característica de la cultura griega, diversidad dentro de la unidad, que volveremos a notar con frecuencia. Atención a la expresión, ¿vale? Podemos observar, nos dice el autor claramente, una importante característica de la cultura griega, y yo me atrevo a añadir, e ingrediente fundamental de su capacidad de desarrollo y progreso, que debería servirnos a nosotras también como ejemplo, que es el de la diversidad dentro de la unidad, ¿no? Un pueblo unido y sin embargo no homogeneizado, ¿no? Continúa, Cristina. Por todo el Egeo la lengua era griega, pero los dialectos locales griegos diferían entre sí como los tipos de inglés hablados hoy en todo el mundo. Las variaciones dialectales griegas eran muy evidentes, ante todo en la pronunciación, después en el léxico, pero eran menos notables en las construcciones gramaticales. En Asia Menor y en general también en las islas, de norte a sur, los griegos hablaban el eólico, el iónico y el dórico. En la península las variaciones dialectales eran más complicadas. En el sur y en la parte oriental del Peloponeso, incluidos Esparta, Argos y Corinto, predominaban los dialectos dóricos, y por poner un ejemplo, la palabra que significa pueblo se pronunciaba damos. En el dialecto ático, afín al jónico, la misma palabra se pronunciaba demos, y puesto que el ática fue la raíz de la literatura griega de época más tardía, hoy nosotros hablamos de democracia. El tesálico estaba estrechamente emparentado con el eólico, pero existían también algunos dialectos, como el arcadio, en las colinas del Peloponeso, que se parecía mucho a la vieja lengua micénica, y un grupo llamado griego noroccidental, que se hablaba en Beocia hacia occidente, y también en Elide y en Acaya en el Peloponeso. Hay una obra muy linda de Aristófanes, en la que es Lisístrata, en la que el autor pone en boca de los distintos personajes
los distintos dialectos, ¿no?, de la época. Y la traducción de Alianza Editorial, os la recomiendo, es muy divertida, porque en la traducción de Alianza Editorial, la traductora que se hace cargo de la obra, utiliza las diferentes formas que se usan en las regiones españolas para ejemplificar las diferencias dialectales de pronunciación de los griegos de la época. Puede ser un ejercicio simpático para hacernos una idea, digamos, de este choque, de esta diversidad dialectal que había en Grecia. Continúa, Cristina. Las diferentes áreas lingüísticas de Grecia tenían en general diferentes instituciones culturales y sociales. Pero no hay que creer que los dorios, los jonios y los eolios fueran razas diferentes. Todos eran griegos y todos tenían idénticas particularidades comunes de la lengua madre. Esta era un idioma especialmente dúctil que poseyó desde los tiempos más remotos características de análisis agudamente lógico, y también era una lengua poética. Las lenguas del Próximo Oriente no pudieron rivalizar con la habilidad de los griegos para exponer clara y brevemente una serie de ideas y para expresar con una sola frase, por medio de cantidad de partículas determinativas, un concepto complejo. Gracias, Cristina. Mari, comienza de nuevo. Instituciones políticas y sociales. Es que me has vuelto a coger con el té en la boca. Vale, ¿dónde estamos? ¿Instituciones políticas y sociales? Ahí, muy bien. Durante los siglos oscuros, los hombres de la cuenca egea elaboraron una serie de instituciones políticas y sociales fundamentalmente comunes, que son la base del desarrollo posterior de la historia griega. Es difícil decir en qué medida esas instituciones fueron heredadas del segundo milenio, pero en ciertos casos podemos afirmar sin lugar a dudas que la invasión dórica aportó cambios reales. Políticamente, por ejemplo, los poderosos señores de los palacios micénicos desaparecieron junto con su burocracia. Las tierras griegas, en vez de imitar a las monarquías del Próximo Oriente, adoptaron sistemas más sencillos. Los jefes locales, que se autodefinían como reyes, gobernaban solo pequeños territorios, y aunque en Homero esos reyes presumían de descender de Zeus, eran poco más que jefes guerreros. Poderosos en la batalla, en tiempos de paz les gustaba comer y beber y escuchar a los cantores que recitaban antiguos relatos de hazañas guerreras y de astutos héroes. Pero el rey y su pueblo pasaban la mayoría del tiempo cultivando la tierra y pastoreando los rebaños. Buena vida. Todos estaban ligados por el patrimonio común de las tradiciones que, cuando se planteaban un problema de justicia, eran hechas respetar por los ancianos. Los reyes ofrecían sacrificios a los dioses en nombre de toda la comunidad, pero cualquier hombre podía acercarse a los dioses por su cuenta. Entonces aquí tenemos varios elementos determinantes, ¿no?, de esta civilización griega que está empezando a formarse. Por un lado, es una tierra tan pobre que tiene muy pocos excedentes, y en la medida en la que hay muy pocos excedentes, bueno, pues habrá oikos más prósperos y oikos menos prósperos, pero oye, aquí tiene que trabajar todo el mundo, ¿eh? Sí, aquí no puedes vivir en gran medida del trabajo ajeno, ¿no? Aquí cada familia, bueno, pues con sus allegados, sirvientes o esclavos que pueda conseguir, pues tiene que buscarse la vida un poquito como puede. ¿Hay gente más rica que otra? Por supuesto. ¿Se consideran especiales? Igual que los nuestros. ¿Vale? Sí, ahí están los aristoi, hoy diríamos la gente de bien,
siempre hay, por supuesto, ciertas diferencias entre unos y otros, pero no tantas como para que una parte de la comunidad pueda vivir impunemente a costa de la otra, ¿no? Nos dice, al final, pues estos eran, por mucho que se creyeran o que se dijeran que eran descendientes de Zeus, pues oye, pues no eran más que pequeños Había que arrimar el hombro. pequeños jefecillos, pequeños matones armados con palos o con lanzas, que sí podían amedrentar a alguien, pero con muy pocos recursos más que eso. Al final, cuando había discusiones de justicia, que recordemos lo que nos decía Finlay, la diferencia entre lo público y lo privado, ¿no? Cuando había alguna cuestión de tipo público, bueno, pues al final los ancianos de los aristoides, los más pudientes, eran los que se reunían para determinar el criterio, pero cuidado, porque ya nos lo decía Finlay, igual que nos lo decía Homero en la Ilíada, cuidado, porque el pueblo pobre, podrá ser que no participe, pero está ahí. Y en el momento en el que participe, se acabaron las tonterías, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos unos reyesuelos y una aristocracia que, bueno, que de alguna manera tiene que hacer equilibrios entre sus deseos y la realidad, que es la pobreza generalizada, los pocos recursos en medio de los que están funcionando. Dice, todos estaban ligados por el patrimonio común de las tradiciones, pero cuando se planteaba un problema de justicia, eran hechas respetar por los ancianos. Segundo elemento, los reyes ofrecían sacrificios a los dioses en nombre de toda la comunidad, sí, pero no hay una casta sacerdotal. ¿Vale? Cualquier griego puede acercarse al dios por su cuenta y establecer relaciones sin tener que pasar por esa mediación. Los sacerdotes, dice los profetas y otros que se ocupaban de las prácticas religiosas, solo eran ayudantes expertos, ¿no? Si quieres, ¿no? A quien ir a pedir consejo, pero no tenían el monopolio ni de la interpretación ni de la gestión de esa religión. Continúa, por favor. Los reyes griegos, cuyo poder era muy limitado, fueron desapareciendo en la práctica durante los grandes cambios que se verificaron después del 750 antes de nuestra era. La excesiva subdivisión política de Grecia y el sentimiento comunitario difundido entre los habitantes de cada pequeño reino fueron las raíces fundamentales de las ciudades-estado posteriores. Gracias, Marí. Nos dice, estos reyes, lo hablábamos la semana pasada, lo veíamos en Hesíodo, cuando Hesíodo protesta contra esos jueces devoradores de regalos, ¿no? Ya nos estaba poniendo Hesíodo sobre la pista de que estábamos ante un cambio social profundo, que estaba ya en ciernes en su época y que en los siguientes decenios, en la siguiente centuria, terminará dándole otra configuración política a toda la Hélade. Continúa la lectura, Taina, por favor. Socialmente, vamos a ver cómo se organizaban estos oikos, ¿no? Sí. Socialmente, la población estaba unida en grupos compactos. Las poblaciones dóricas se dividían en 3 tribus, que eran sustancialmente 3 grupos políticos y militares. Los atenienses se dividían en 4 tribus y los jonios en general en 6 tribus. Los guerreros solían estar organizados en fraternidades, muy parecidas a las de los indios americanos. Dichos grupos comían y combatían juntos. Los varones jóvenes eran admitidos en estas fratrias para instruirse y para ser iniciados en la madurez. Son hermandades, ¿no? Hermandades de acción, de actividad. Vamos a ver la familia individual. Sí, la familia individual tenía menos peso social.
ya que era un núcleo demasiado reducido para asegurar una protección suficiente a sus miembros. El padre tenía autoridad sobre la mujer y los hijos. Para las funciones religiosas, sociales y económicas, cierto número de familias se agrupaba en un clan, genos, que poseía antepasados comunes y celebraba ritos religiosos comunes. Los que decimos que somos descendientes de Aquiles, ¿no? Los que somos descendientes ¿no? Ahí me imagino que cada uno se pondría antepasados a gusto, ¿no? Los que hicieran falta, ¿vale? Bien, pues todos ellos, los que se reconocen con un antepasado glorioso común, ¿no? Pero, digamos, desarrollan entre ellos una cierta relación de corresponsabilidad, ¿no? Y de auxilio mutuo, ¿no? Continúa, Taina. El matrimonio se producía a menudo dentro del clan, para no fragmentar el patrimonio territorial y los bienes muebles del grupo. En este ambiente primitivo no había lugar para los derechos individuales, y un hombre expulsado de su grupo local por haber cometido una violencia, un asesinato o cualquier otro crimen social, se encontraba en una situación difícil, a menos que consiguiera encontrar protección junto a un rey extranjero. De ahí que uno de los castigos mayores que se podía hacer en Grecia era expulsar a alguien de la comunidad. El famoso ostracismo, ¿no? Sí, que a nosotros ha llegado con ese nombre, ¿no? Le condenan al ostracismo, ¿no? Es decir, bueno, pues ese, luego lo veremos más adelante, es la expulsión de la comunidad, ¿no? Continúa, Taina. Sí, las diferencias que quizá existieron al principio entre los invasores y las poblaciones sometidas fueron desapareciendo en los siglos oscuros. A pesar de todo, Grecia permaneció sustancialmente dividida en dos clases. La clase superior proporcionaba los sacerdotes, guiaba a los hombres en la batalla y se sentaba al lado del rey en los festines y las asambleas, en las que se discutían importantes problemas. Poseía en general tierras y dominaba la organización del clan. Es decir, ya veis que independientemente de todo lo demás, al final había dos clases, ¿vale? No nos engañemos, ¿sí? Lo decíamos las semanas anteriores, pues los dueños de los medios de producción y todos los demás, ¿vale? La clase alta, la clase superior, al final era la que proporcionaba a los sacerdotes y por tanto hacía su interpretación de las normas y de la tradición, se ocupaba de la guía en la batalla y en las asambleas y en los festines, pues eran Se los repartían la buena comida. Por supuesto, ¿no? La pierna de cordero, pues ya sabemos de qué lado de la mesa caía, ¿no? Y luego estaban las clases más bajas, ¿no? Continúa. Sí, las clases más bajas estaban compuestas por campesinos pobres, jornaleros, modestos artesanos y comerciantes que vivían gracias a abastecer a la comunidad de todos aquellos productos que no se obtenían del trabajo de la tierra. De vez en cuando todos estos se reunían en asamblea para escuchar las decisiones de sus reyes o para elegir a sus sucesores. En Homero aparecen también los esclavos, habitualmente prisioneros de guerra, que si eran varones trabajaban de pastores y en otros oficios, y si eran hembras se convertían en concubinas, hilanderas y siervas. Gracias, Taina. No, termina, mira, queda un párrafo. Para comprender, sí, para comprender la rigidez y la superstición que caracterizaban a la mayoría de las costumbres sexuales y sociales de la antigua Grecia, hay que compararlas con las de las tribus de África o de las islas del Pacífico que estudian hoy los antropólogos. Para superar la época caótica que siguió a la invasión dórica y para edificar una sólida estructura social a través de la continuación de la vida organizada, los griegos no podían permitir una libre actuación de los individuos. Es notable el hecho de que la necesidad de unión social no indujo a los habitantes de la cuenca del Egeo a formar una organización
estática y opresiva. Incluso en los peores periodos de los siglos oscuros, los griegos fueron modelando una civilización de perspectivas artísticas e intelectuales muy notables. Gracias, Taina. Nos dice el autor, dice, para superar esa época caótica que siguió a las invasiones, los griegos no podían permitir una libre actuación de los individuos, ¿no? Y le llama la atención al autor, dice, es notable el hecho de que esa necesidad de unión social no llevara a los habitantes de la cuenca del Egeo a formar una organización estática y opresiva. Pero claro, para tener una organización estática y opresiva, hacen falta unos excedentes de producción que permitan sostener la violencia institucional. Y esos excedentes de producción en Grecia, por suerte para los griegos, Sí, pues no la tuvieron. todavía no existían, ¿no? Bien, vamos en los minutos que nos quedan, vamos a introducirnos en las manifestaciones artísticas que nos han llegado de esa época. Por favor, Rosario, los primeros indicios de las concepciones griegas. La cerámica protogeométrica 1050-900 antes de nuestra era, para tener un testimonio claro de que las características fundamentales de la cultura griega habían empezado a aparecer en los siglos oscuros, es preciso examinar los restos materiales de la época, en especial la cerámica, y la germinación del mito y de la épica. Durante la invasión dórica, los oficios más especializados ejercidos en los palacios micénicos, como la elaboración del marfil y del oro, el arte del fresco y la arquitectura, desaparecieron. La escultura y la arquitectura solo reaparecieron en la cuenca del Egeo en torno al 750 antes de nuestra era. Pero la cerámica, el trabajo de la madera, el arte de tejer y de trabajar los metales siguieron siendo necesarios para vivir. En casi todo este periodo, el bronce fue el metal principal, aunque el empleo del hierro se iba difundiendo lentamente con el trabajo de las armas y de los utensilios. Las transformaciones verificadas en el arte de la cerámica son especialmente esclarecedoras, porque la cerámica fue una de las producciones fundamentales de esta época pobre. Aunque las vasijas se utilizaban para muchos fines en la vida cotidiana, no han llegado demasiadas hasta nosotros. Las que han sobrevivido eran donaciones fúnebres, o sea, que contenían aceite, vino y todas las demás provisiones que se creía que necesitaba el difunto. El cementerio de Cerámico, que se encuentra al noroeste de la Acrópolis de Atenas, documenta en especial tipos de sepulturas de cada periodo de los siglos oscuros. Las más antiguas tumbas posteriores al derrumbamiento micénico eran simples fosas de inhumación, porque los hombres eran tan pobres que no se podían permitir el enterrar nada al lado del muerto. La cerámica de esta fase repite cansadamente formas y decoraciones heredadas del mundo micénico. Detente un momentito, Rosario. Sí. La gente era tan pobre, eran tan pobres, que no podían poner nada al lado del muerto. Esto creo que es un pasaje, ¿no? que deja claramente, pinta claramente cuál es la situación de la gente, ¿no? Después de los milenios que llevamos estudiando la cultura humana en los meses y años anteriores. Y vamos a ver algunos ejemplos, porque el cementerio de cerámicos, cerámico, dicho qué curioso, ¿no? Que nosotros le llamemos cerámica a todo esto, ¿no? En este cementerio que está al norte de Atenas, ahí tenemos, pues, es un cementerio que se utilizó durante muchísimo tiempo y donde se puede ver un poco la evolución, no solamente de las tumbas, sino de algunos de los elementos que son progresivamente, van siendo depositados junto a los muertos, ¿no? Y nos dice, la cerámica de esta fase
de esta fase antigua, repite cansadamente formas y decoraciones heredadas todavía del mundo micénico. Pero luego, repentinamente, hacia el 1050, continúa Rosario. Se produjeron notables cambios. En este cementerio, la cremación se convirtió en el sistema más difundido. Las armas de hierro se hicieron muy comunes. La forma de las fíbulas y los largos agujones rectos usados como adorno se hicieron muy diferentes de los tiempos más antiguos. Pero sobre todo se inició entonces un nuevo tipo de cerámica, llamada protogeométrica. Aunque este tipo de vasijas descendiera directamente de las submicénicas, demostraba que la mente y los dedos de los alfareros se habían lanzado por un camino enteramente nuevo. Las formas de las vasijas de este nuevo estilo son sencillas, pero con bases más sólidas. La decoración, compuesta sencillamente por líneas horizontales alrededor de la vasija y por pocos motivos, como círculos concéntricos y semicírculos, conseguidos con el sistema del compás. Está elegantemente aplicada y crea un conjunto decididamente artístico. Vamos a ver algún ejemplo, ¿vale? Nos dice el autor, las formas de las vasijas son sencillas, pero con bases sólidas, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, en este caso vamos a ver el ejemplo que el mismo autor nos pone en las láminas finales del libro. Este ánfora protogeométrica del cementerio cerámico que aparece en esta lámina, en la lámina 8b, muestra que el nuevo estilo ha desarrollado plenamente sus formas. En contraste con el kílix micénico próximo a él, que lo tenemos a la izquierda, la vasija griega tiene un centro de gravedad más ancho y un sólido pie. Aquí tenemos el kílix micénico, ¿no? Y aquí la nueva ánfora, ¿no? El nuevo estilo que está desarrollando el mundo griego una vez desaparecido el mundo micénico. Nos dice, más práctica, ¿no? Claro, hay menos... Tiene un uso, el otro es más decorativo. Claro, claro. El otro, el kílix micénico podría ser perfectamente algo egipcio o babilónico, ¿no? Pues tiene toda la finura y todo el derroche artístico propio de lo que es solo la belleza por la belleza. Lo superfluo. Lo superfluo, ¿no? Y lo de la derecha es lo práctico, lo cotidiano. Lo de la derecha es para hacer lomo a la orza, el que hacía la abuela, ¿no? Bueno, el de la izquierda parece como una copa, ¿no? También para el de la izquierda es como una copa, ¿no? Para el champán. Pero tiene otra, digamos, uno está enormemente estilizado, ¿no? Y el otro es una cosa fuerte, ¿no? Algo sólido. Pero además la decoración es muy interesante. Mientras en la decoración micénica todavía nos encontramos figuración, animales, plantas, tal, la decoración protogeométrica son líneas sobrias, nos dice una severa decoración abstracta, pero marca con claridad las diferentes zonas de la vasija al tiempo que las relaciona en una progresión lógica, ¿no? Tenemos elementos que van de negro a claro y de menor a mayor, ¿no? Dando o transmitiendo esa sensación de solidez y de volumen en una progresión lógica de una a otra. Luego veremos muchos más ejemplos, ¿vale? Termina el párrafo, por favor. No está fuera de lugar poner de relieve las evidentes características de las mejores vasijas protogeométricas áticas y observar que cada una de esas cualidades fue, en adelante, un signo de la civilización griega. Estas características son una síntesis de las partes claramente definidas con una fuerza dinámica, una deliberada simplificación de la forma, una acentuación de los principios racionales de la armonía y la proporción, que la civilización occidental comprendió desde sus comienzos, un sentido del orden en el que la fantasía está contenida por la fuerza del intelecto. Aunque el siglo XI, antes de nuestra era,
fue un periodo tristemente pobre en muchos aspectos externos, también fue la época en la que se produjo una gran revolución que se refleja en las tumbas del cerámico. Puede deducirse justamente que en esta época las características fundamentales del modo de pensar helénico se manifestaron en una síntesis sólida y coherente. Muchos aspectos de este cambio merecen ser puestos de relieve, como sugiere el mismo lazo entre el estilo protogenmétrico y la cerámica precedente. La civilización griega, en última instancia, estuvo basada en la rica herencia minoica, micénica, pero el pensamiento griego de los tiempos históricos difería de modo sustancial del de los tiempos precedentes. La revolución del siglo XI antes de nuestra era fue sin duda un producto completamente griego, ya que en esa época Grecia tenía escasísimas relaciones con los demás países. Es bastante significativo el hecho de que el centro de estas innovaciones se encontrase en las regiones sudorientales de Grecia, como el Ática, Argos, y en los territorios vecinos, que serían los más importantes centros culturales griegos a partir de entonces. Desde este pequeño centro, el estilo protogeométrico se difundió ampliamente en el siglo X antes de nuestra era por todo el territorio de Grecia, por las islas y las costas de Asia Menor. A pesar de su pobreza, el ámbito egeo estaba estrechamente unido y los artesanos tenían gran libertad de movimientos, porque estos, dice un personaje de la más tardía Odisea, son buscados entre los hombres por la tierra infinita. Gracias, Rosario. De nada. No quiero que os vayáis sin echar un vistazo a algunos ejemplos de la cerámica protogeométrica. Por más de que, si queréis, la semana que viene Wow. abundamos en esto, ¿no? ¿Eso es cerámica? En este caso tenemos una pequeña cajita del cementerio de kerámicos. Veis las formas especiales del diseño, ¿no?, que tiene. Aquí tenemos un enterramiento. Es un enterramiento de una niña, como veis, con algunos elementos, con algunas vasijas y algunas agujas. Veis unas, ¿cómo le llama el autor? Son agujas de estas para, o bien para el pelo o para la ropa, ¿no? Para usarlos como broches. O Fíbulos. Eso es, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de ánfora magnífica también, la solidez, la elegancia del diseño tan austero que tiene. Otro ejemplo. Se parecen un poco a las que vimos el otro día en el Museo Etnológico. Sí, parecido a... Sí, son parecidas. Es que estuvimos el domingo y los estaba recordando, porque son parecidas. Claro. Mirad, ya tenemos... Claro, pasa que sigue siendo una cerámica gruesa, ¿no? Está muy lejos de la finura que va a adquirir en los siglos posteriores, pero ya apunta maneras, ¿no? Aquí tenemos un centauro. Mirad cómo se busca cierta elegancia, ¿no?, dentro de la pieza. Oh, qué bonito. Claro, cuando uno toma conciencia de lo que hemos visto en la misma época o en siglos anteriores en Mesopotamia o en Egipto, claro, es que estamos todavía a años luz de esa sofisticación, ¿no? Pero esta cerámica ya está mostrando, nos dice el autor, ya está mostrando, digamos, un impulso que está empezando a tomar esta época oscura del mundo griego,
que luego dará lo mejor de sí en pocos siglos más, ¿no? Un collar de estos de cuentas. Esta podría estar en cualquier casa de las nuestras, ¿no? O por lo menos Sí. de nuestras madres, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, pues pequeñas figuritas con la representación, pequeños muñequitos, amuletos de los que son enterrados. Todo esto es de los enterramientos, ¿eh? Es de lo único que ha quedado, ¿no? De los Ay. enterramientos. ¿Vale? Bueno, y yo creo que nos quedamos aquí y nos vemos la semana que viene. el viernes que viene vamos a ver la siguiente fase, el siguiente estilo en la cerámica que comienza a partir pues, del 800 en adelante y que ya veréis merece mucho la pena. Espero que os haya gustado esta incursión. Muy interesante. Nos vemos la semana que viene, compañeras. Cuidaos mucho. Buena semana a todos. Adiós. Y no paséis Feliz mucho fin frío. de semana. No paséis mucho frío, que os veo ahí muy No, abrigados. Hace frío. madera. Hasta luego. Buen fin de semana. Chao.